Bueno, muy bien, nos acompaña la intendenta Mónica Fein, vamos a charlar de varios temas. No, vamos a empezar por España, porque la verdad es que incluso tiene un vínculo, una relación. Me contaba algo en la pausa que es muy interesante. El vicealcalde, ¿qué tal, Mónica? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto. El vicealcalde de Barcelona es un tucumano. Así es. Que se fue corrido en la época de la dictadura militar, se instaló ahí y empezó a militar porque estaba en su naturaleza, digamos, y llegó a ser el vicealcalde de Barcelona. Así es, y como Ada Colau, su alcaldesa, hace muy poquitito fue mamá, él estuvo a cargo también de la alcaldía, es una persona, bueno, que quiere mucho a Argentina, pero por supuesto profundamente involucrado en la lucha de Cataluña por la independencia, así que es un gusto ver un argentino. Sí, sí, y vamos a ver si a partir de estas circunstancias podemos charlar y conversar con él, ¿no? Te hago esta referencia porque en España se experimentó un proceso político en donde los partidos tradicionales empezaron a ser vistos con algún grado de desdén por la población y por el electorado. Pero a diferencia de lo que ha pasado en otras latitudes, ergo, sin ir muy lejos aquí mismo, la irrupción de algunos de los hombres para renovar, si se quiere, esa clase política, es con otro tipo de contenido en su pensamiento y en su acción. Es decir, tanto la alcaldesa de Madrid, la que vimos hace un par de años en Roma, que había sido jueza y se ocupaba de cuestiones vinculadas a los derechos de la mujer, a las trabajadoras y demás, como esta mujer que es alcaldesa ahora de Barcelona, que estaba con los que eran desalojados, con los que se quedaban sin casa, ingresaron a la política por una persistente, diría yo, militancia social inicialmente, ¿verdad? Así es. Así es. Sí, yo creo que el ejemplo de emergentes de nuevos procesos políticos es diferente a lo que pasa en Argentina, donde viejas ideas cambian eslogan y vienen a presentarse como el cambio, ¿no? Lo que vivimos en los 90, hoy mucho más ayornado, con la precarización laboral, la pérdida de pensiones, con el PAMI retirándose y abandonando a los jubilados, no es muy diferente a los de los 90, pero con un mecanismo comunicacional, con el Cambiemos, Vamos Juntos, que reproduce mucho de eso. Y creo que lo mismo pasa con el peronismo, que también ayornado, con un nuevo nombre y una nueva posición, pero que no es diferente a los 12 años que gobernamos, ¿no? Así que bueno, para las fuerzas como las nuestras, que plantean otra alternativa, es complejo, pero estamos tratando, como dice Pablo Hapkin, de hablar de la ciudad, de discutir qué cosas hacemos para nuestra ciudad y lograr que los ciudadanos discutan qué ciudad queremos y cómo lo hacemos nosotros. No con que nos definan desde capital si nos van a dar unos recursos, que en general nunca nos han dado, Pablo. Los rosarinos hemos sido producto de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad de innovación, de creación, y la verdad que la mayoría de los recursos siempre han quedado en capital. Bueno, hay una situación que se da recurrentemente, y si uno mira los programas de televisión, inclusive o cualquier otro canal, o medios audiovisuales, o radio y demás, en donde los candidatos de la oposición, con mayor o menor énfasis, apelan a una situación, como decía antes, recurrente, que es la del ciclo, el cansancio, los 30 años, sin perjuicio de lo que se ha conseguido a lo largo de esos 30 años, porque después, a poco de avanzar en la charla, reconocen lo de la salud pública, que se ha subido la vara, es decir, algunos estándares que en Rosario ya están instalados e incorporados, y a partir de eso aparece esto que empiezan a calificar como un cansancio o un fin de ciclo. Creo que son eslogan, quizás tendría que convocarlos a que recorran el mercado del patio, algo nuevo, algo que estaba abandonado y es un nuevo lugar, o ayer el Parque Héroes de Malvinas, o que recorran 27, San Martín, Francia, seguir las 150 obras de los barrios, ver cómo estamos terminando todo el tema de cloacas, ver cómo Rosario es innovadora en políticas públicas en todos los aspectos, para los jóvenes, para lo que acabamos de presenciar recién, que es la digitalización, es decir, la posibilidad de que un centro de salud veamos una tomografía que se haga en el ECA. Bueno, la verdad que estamos cambiando en serio, no el cambio como un eslogan que no dice cómo. Nosotros cambiamos con más inclusión, fortaleciendo nuestras áreas de empleo, fortaleciendo el espacio público. Ayer decía el gobernador que para los que no tiene country,
en esta ciudad, muchos de los candidatos como lo tienen no entienden lo que es eso. Un espacio público pasa a ser el lugar privilegiado para pasar en familia los fines de semana, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho y seguimos haciendo en Rosario. Así que yo lo que diría es que recorran la ciudad, vean las obras y que hay mucho por hacer, pero hay mucho hecho. Obvio, en una polarización nacional que parece que estuviéramos discutiendo lo nacional, nos cuesta hablar de Rosario, pero si hablamos de Rosario, yo quiero pedirles dos cosas a los candidatos. Primero, que la defiendan en serio, que no digan que la van a defender y que justifiquen que no nos pagaron antes ni ahora los recursos que nos corresponden. Y en segundo lugar, que se comprometan a acompañarnos a los recursos que no llegan, Pablo, porque a mí me asombra cuando los candidatos del PRO plantean que están haciendo obras récord en Rosario. Sí. Yo digo que las nombren. Un barrio de cloaca, nosotros hicimos 32, un barrio de urbanización. Bueno, Villa Moreno comenzó con el gobierno anterior. Si ya van a dejar de hacer lo que empezó el gobierno anterior, ya sería Circunvalación. Hace 7 años que la estamos haciendo, yo me alegro que la terminen, pero no es. Y el monumento a la bandera, que se comprometió la expresidenta anterior, y la están haciendo. ¿Cuál más? Que me digan cuál más. Algo parecido a los 2.000 millones de Santa Fe o a los 2.500 millones de dólares que le entregan a Capital Federal en forma automática. Yo digo, discutamos de eso, porque hablan de obras de Rosario y no logran de salir de 3 ejemplos, porque ¿cuánto le parece? ¿120? ¿200 millones de pesos? Bueno, eso es lo que nosotros en un barrio de los 33 del Planabre estamos invirtiendo. Ahora, cuando uno escucha este relato, ¿no?, esta explicación, esta descripción, que supongo yo, si hay alguien que la quiera discutir o refutar, está invitado, empieza a preguntarse en qué punto o en qué momento se produjo una ruptura o un quiebre, o siempre fue así. Digo porque en las primeras conversaciones, tanto contigo como con el gobernador Lifschitz, había una suerte de expectativa porque se había instalado una instancia de diálogo, porque los funcionarios venían, porque hubo una reunión de gobernadores y fue una sola, ¿no? Apenas asumió Macri, después no hubo más reunión de gobernadores, que parecía que iba a ser una práctica frecuente. ¿En qué momento aparece ese quiebre? Es decir, todo muy bien, pero el poncho no aparece, digamos, decía, es a la hora de cotizar, ¿no? Porque una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos, ¿verdad? Bueno, la verdad que en el gobierno anterior no nos recibían muchas veces. Yo no tuve oportunidad de hablar directamente con muchos ministros. No lo conocí a debido. Bueno, cuando los eso candidatos... hoy por hoy es una buena imagen. Bueno, los candidatos de aquí se sacaron fotos con debido y no le pidieron ninguna obra por Rosario, los candidatos justamente que representan ese partido. Este gobierno nos recibió, nos escuchó y uno tiene expectativas. Bueno, la verdad que hay diálogo. Ahora, el diálogo se tiene que transformar en hechos concretos, porque si no, una pérdida de tiempo. Podemos hacer amigos, claro, pero sí. La verdad que la ciudad no quiere amigos, quiere resolución de problemas. Y lo que no hemos logrado hasta ahora es una inversión realmente importante. Creo que aquí hay hijos y entenados, como decía mi mamá. Si uno es de Cambiemos, como el intendente de Corral, logran recursos con ATN, con mecanismos directos, y eso vuelve a poner en discusión. No veníamos a recuperar la República, no había mecanismos más transparentes. Yo digo, voy a insistir en el diálogo, porque creo en el diálogo, voy a ir a todas las reuniones que me convocan, pero quiero decirle a los rosarinos que si hay algo que le pido a los concejales de los otros sectores políticos, sobre todo el del PRO, que hagan un compromiso público, que el diálogo se transforme en obras. Bien. En las últimas horas se ha dado a conocer un informe acerca del funcionamiento del transporte, ¿no? Después de la licitación de la nueva red que se va a instalar y demás, y una de las cuestiones estaba vinculada con la frecuencia y precisamente en la prestadora privada, la que tiene mayores inconvenientes. ¿Esto se puede corregir, mejorar? ¿Qué se puede hacer? Sí, este es un transporte que tiene una concesión de hace 10 años, que por supuesto ha sufrido todos los avatares que ha tenido el sistema de franquicias, el sistema de subsidios, el sistema de aumentos del combustible. Nosotros tenemos congelados las unidades que pueden entrar al sistema de subsidio de gasoil y de subsidio de choferes, así que creo que se puede revertir. No tengo expectativas porque no hay buenas noticias para los subsidios del transporte después del 22 de octubre. No, al revés diría.
Ya los mayoristas aumentaron el transporte. Exacto. Hay ciudades como Bariloche están discutiendo si 15 o 16 pesos, pero tengo expectativa porque tenemos un sistema nuevo, planificado, donde podemos hacerlo más eficiente, con mejor frecuencia y obviamente con más pasajeros, que es nuestro objetivo. Uno de los elementos, digo porque me metí en el área de servicios, después será también el tema de los barrios, las cloacas, terminar con eso definitivamente. Pero uno de los elementos que en algún punto esmeriló la gestión del gobierno municipal es el tema de la seguridad, independientemente de que desde el punto de vista funcional la Internet está limitada, es decir, la policía provincial, eventualmente federal y Gendarmería Nacional, ¿no? Pero Rosario se vio castigada con hechos reales y concretos que ocurrían con tasas de homicidio, de criminalidad muy alta, y paralelamente con una exacerbación de esos elementos y esos datos a la hora de conocerlos, difundirlos y llevarlos adelante. ¿Se experimentó, ustedes advierten, digo, las reuniones con el ministro de Seguridad, que eso ya se ha encarrilado, que esté mejorado, hay datos, hay elementos, porque cada uno de los vecinos que nos está viendo en el barrio tiene su composición de lugar hecha y sabe qué pasa o qué no pasa en el barrio, ¿no? Primero quiero decir que la seguridad sigue siendo el principal desafío que tenemos, y eso lo tenemos que saber todos, que es un desafío complejo porque el municipio tiene limitadas sus atribuciones, requiere de la policía, de la justicia, también de las fuerzas nacionales, pero que es un desafío que no vamos a bajar los brazos. En nuestro caso, pudimos con la emergencia en seguridad realizar cuestiones importantes, mejorar el alumbrado público, fortalecer nuestras áreas de control, incorporar alarmas comunitarias, tener un programa de Nueva Oportunidad con 3.500 jóvenes que no estudiaban ni trabajaban y que hoy están sumados a un proyecto de vida también para arrancárselo a la idea que el único futuro es el narcotráfico. Ahora, sí quiero decir que también estamos todo el tiempo exigiendo tanto al gobierno provincial, y sé del compromiso del ministro Puyaro y del propio gobernador, como al gobierno nacional, respuestas más integrales, porque la verdad que no seguimos teniendo gran cantidad de gendarmería en la ciudad, y si bien se han investigado delitos complejos y se han logrado desbaratar bandas de las más complejas, es mucho todavía lo que queda por hacer. Hace poquito hablaba con el ministro Puyaro de la cantidad de fuerzas policiales que hacen falta en Rosario, y voy a pelear por eso, porque junto con que los chicos tengan una oportunidad de vida, con que haya más iluminación, con que paremos las motos y veamos que tengan los papeles para evitar que sean un actor del delito, también necesitamos fuerzas policiales que lleven presos a aquellos que delinquen. No hay otro secreto. Y jueces que los dejen adentro en el caso de que efectivamente que actúen con justicia. Sí. Eso, la verdad que Pablo, es el mayor desafío que tiene la Argentina y obviamente mi ciudad. Yo digo esto porque el narcotráfico, como problemática que se nos endilgó a Rosario, es una problemática nacional compleja, y yo creo que tenemos que alegrarnos cuando decomisan gran cantidad de drogas, pero también saber qué pasa en las fronteras, qué pasa en las aduanas, qué pasa en los barcos, qué pasa en las rutas nacionales, y la verdad que tener un plan integral donde podamos trabajar sobre ese tema. Decir que una ciudad puede superar esa problemática no solo es minimizarla, sino es mentirle a la gente. Yo puedo trabajar mucho en el tema, la verdad que lo estamos haciendo con muchas instituciones de la sociedad civil, del Padre Misericordioso, evangélicos. Es antes de que lleguen a ser delincuentes, ¿no? Es decir, no se combate el narcotráfico con la policía, ya cuando es narcotráfico sí, pero digo, los chicos, los que son carne de cañón, los que son soldaditos, por ahí es mejor poner la plata más que en una comisaría, en un centro asistencial o de salud o crecer, como para poder incorporar a esa gente, y que la alternativa no sea ir a estar atrás de un vidrio o de una reja vendiendo paquetitos de droga, ¿no? Por eso me alegro cuando podemos dar cifras de reducción del abandono escolar, de la mortalidad materna, de la mortalidad infantil, de que menos chicas adolescentes son madres, porque significa que pueden abrazar un proyecto de vida a más largo plazo, cuidarse. Hay mucho por hacer para alejar a los jóvenes, sobre todo del tema del delito. Ahora, vuelvo a repetir, Pablo, cuando vemos que los índices de pobreza y de indigencia siguen siendo sumamente importantes en nuestro país, más allá que nos alegremos por un punto menos, un punto más, claro, nos da vergüenza esos números. Bueno, hay una cuenta pendiente de la política que yo asumo y que por supuesto creo que tiene que asumir todo aquel que quiera transformar la realidad.
Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Pablo. Aprovecho también para decir que también me sumo a donde está Santiago Maldonado. Ayer no pude estar en la marcha porque inauguramos justo el parque de Héroes de Malvinas, pero como lo ha dicho el gobernador, todos queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Gracias por venir. Gracias. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos, tenemos un rato más.